Tenía más de 10 años sin visitar el rancho de mis abuelos en Veracruz. Crecí en la ciudad, entre semáforos y ruido, pero de niño solía pasar los veranos entre cafetales, tierra mojada y leyendas que siempre me parecieron exageradas. Esa vez decidí volver, quizá buscando un descanso de todo, o tal vez algo dentro de mí sabía que lo necesitaba. Mi abuelo seguía igual, con la piel curtida por el sol y esa mirada profunda que te hacía sentir observado aun cuando él no decía nada. Mi abuela, más amorosa que nunca, me recibió con tortillas hechas a mano, queso fresco y ese cafecito negro que allá sabe diferente. Todo parecía tranquilo, incluso mágico. El aire era denso, cargado de humedad y vida. De noche, las estrellas parecían más cercanas que nunca, como si te observaran desde lo alto del monte. Pero algo me llamó la atención desde el primer día. En la parte trasera del terreno, más allá del corral, había una zona boscosa que antes no recordaba tan cerrada. Los árboles parecían entrelazarse como si escondieran algo. Cuando le pregunté a mi abuela, simplemente me dijo: «Por ahí no te metas. Los chaneques no les gustan las visitas». Me reí. Pensé que era otra de sus historias. Chaneques, duendecillos del campo, espíritus traviesos. Sí, pero ya no era un niño. O eso creía, porque esa noche, al intentar dormir, escuché risas agudas, como de niños, pero venían desde ese mismo monte que me prohibieron pisar. Esa primera noche me acosté temprano. El silencio del campo era algo que no experimentaba desde niño, y en lugar de relajarme, me inquietó. No había autos, ni gritos, ni música de vecinos, solo el canto de los grillos y el ocasional aullido de un perro lejano. Cerré los ojos y traté de pensar que al día siguiente saldría a caminar por los senderos, tomaría fotos, conviviría con mis abuelos. Pero no logré dormir del todo. Me movía en la cama como si algo me incomodara, como si alguien me mirara desde la ventana, aunque estaba cerrada con cortinas gruesas. Fue como a las 2 de la madrugada cuando lo escuché. Una risita, no como la de un niño cualquiera. Era aguda, burlona, como si se estuvieran mofando de mí. Me incorporé en la cama, aguantando la respiración. Pensé que era mi imaginación, pero entonces vino otra y otra. Sonaban como si estuvieran justo afuera, en la parte trasera de la casa. Me levanté sin hacer ruido. Fui hasta la cocina, donde había una pequeña ventana que daba al monte. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue del refrigerador abierto. Desde ahí, a través del vidrio, vi algo moverse entre los árboles. Primero fue una figura pequeña, de no más de 1 metro, luego otra, y luego 3 más. Se movían rápido, como niños jugando al escondite, pero con movimientos demasiado rápidos, demasiado erráticos, casi imposibles de seguir con la vista. Uno de ellos se detuvo un instante justo en el límite del monte, donde el terreno empezaba a volverse más oscuro. Lo vi claramente. Era bajito, tenía la cabeza grande, sin cabello, y sus ojos brillaban como brasas. Sonreía, pero esa sonrisa era antinatural, como si le hubieran estirado la cara para parecer simpático, cuando en realidad había algo inquietante en ella. Di un paso atrás, con la piel erizada. Cerré el refrigerador y la oscuridad me envolvió por completo. Me quedé ahí, paralizado, hasta que escuché algo más. Algo que me heló la sangre. Mi nombre. Lo dijeron en un susurro al otro lado de la ventana. Daniel. Con una voz ronca, distorsionada. No era mi abuelo, no era nadie del rancho. Era como si el monte mismo me hablara. Salí corriendo al cuarto, me encerré y no dormí el resto de la noche. Cuando amaneció,
todo parecía normal. Los gallos cantaban, la luz del sol entraba por la ventana y mis abuelos ya estaban haciendo el desayuno. Pero yo sabía lo que vi y lo que escuché. Y lo peor, algo me decía que ellos sabían también. Al día siguiente, decidí no contar nada a mis abuelos. No quería que pensaran que me estaba sugestionando por estar en el campo. Pero cuando mi abuela me sirvió café y me miró de reojo, noté algo raro. No era solo su mirada, era la forma en que evitaba que me quedara solo. Me pedía que la acompañara a cada rato, que le ayudara con tareas que normalmente haría sola. Era como si supiera que algo no estaba bien. Salí a caminar cerca del monte, intentando convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero entonces encontré algo. En el tronco de un mezquite cercano a la casa había un símbolo tallado con cuchillo. Un círculo con 3 puntos en forma de triángulo dentro. No parecía algo natural ni artístico. Era ritual. Y alrededor del árbol había pequeñas huellas, como de pies descalzos, pero no de humanos. Eran más pequeños, casi de niños, pero con los dedos más largos y puntiagudos. Volví a la casa algo alterado. Cuando le pregunté a mi abuelo si había niños en los ranchos vecinos, solo murmuró: «Aquí, los únicos niños que hay. Ya no deberían estar aquí». Esa noche no pude dormir otra vez. La sensación de ser observado volvió, esta vez más intensa. Cerré bien la puerta y me recosté, pero me mantuve alerta. Fue entonces cuando comenzaron los pasos, pero no en el pasillo, en el techo. Tac, tac, tac. Pasos pequeños, veloces, corriendo de un extremo a otro, como si alguien jugara arriba. Intenté no hacer ruido, pero uno de los pasos se detuvo justo encima de mi cabeza. Pude sentir el peso en la lámina. Y luego, un sonido aún más espeluznante. Uñas, como si algo rascara la superficie, queriendo abrir un hueco y mirar dentro. De repente, escuché un golpe en la ventana. Me giré de golpe. Nada. Luego, otro, pero del otro lado del cuarto. Me levanté con el corazón latiéndome en la garganta. Me acerqué a la segunda ventana y fue entonces cuando vi una mano, pequeña, con dedos largos y delgados, dejando una marca sucia y húmeda en el vidrio. Y luego, una carita. Era una figura diminuta, con piel terrosa y ojos completamente negros. Sonreía, pero no se movía. Solo me observaba, como si estuviera esperando algo. Cerré las cortinas, recé lo poco que recordaba y me escondí bajo las cobijas. Afuera, los pasos continuaron, y lo más extraño fue que, entre susurros, podía escuchar claramente: «Queremos jugar, Daniel». Al amanecer, la casa se sentía extrañamente silenciosa. Los gallos no cantaron, los perros no ladraban, ni siquiera el viento movía las ramas del mezquite. Me levanté con los ojos hundidos y el cuerpo tembloroso. Lo primero que hice fue buscar a mi abuelo. Estaba afuera, fumando su cigarro sin decir palabra. Me senté a su lado y le conté lo que había pasado, sin omitir nada: la figura en la ventana, los pasos en el techo, las voces que me llamaban por mi nombre. No me interrumpió. Solo esperó a que terminara y dijo: «¿Te vieron?» «¿Qué cosa?», pregunté, todavía con un nudo en el estómago. «Los chaneques». Lo dijo como si hablara del clima o de un animal del monte. Me explicó que en ese rancho, antes de que ellos llegaran, se decía que los niños del pueblo desaparecían si jugaban solos cerca de las cuevas, que los adultos dejaron de hablar del tema para que el miedo no se propagara, pero nunca dejaron de tener cuidado. Me contó que, según los viejos, los chaneques no son exactamente duendes ni demonios, son algo intermedio, traviesos y crueles,
que eligen a quienes están vulnerables, los que no conocen las reglas. ¿Y qué reglas?, pregunté con la voz seca. Nunca les contestes si te hablan por tu nombre, pero ya lo hicieron. Entonces, ahora van a querer que juegues con ellos, y no se van hasta que aceptes. Lo peor vino después. Me llevó al cuarto donde dormía y me señaló la puerta. Ahí, dibujado con lo que parecía tierra húmeda, estaba el mismo símbolo del árbol, pero más grande, una especie de invitación, un recordatorio de que sabían dónde vivía. Quise limpiarlo, pero mi abuelo me detuvo. Si lo borras sin permiso, se enojan. En ese momento, mi abuela entró con un puño de sal gruesa y ruda. Sin decir nada, la lanzó sobre el símbolo y recitó una oración extraña, como si la hubiera aprendido hace décadas. Era una mezcla de español antiguo y náhuatl que me erizó la piel. Cuando terminó, la tierra del símbolo pareció burbujear y luego secarse por completo. «Esta noche no dormirás solo», dijo ella. «Y pase lo que pase, no abras la puerta si te tocan. Aunque escuchen mi voz, aunque escuches la de tu mamá, no abras». Esa noche fue peor. Los pasos comenzaron más temprano, pero esta vez no solo en el techo. También escuché risas dentro de la casa, como si pequeños pies corrieran por el pasillo. Mi abuela dormía conmigo, pero incluso dormida murmuraba oraciones. De pronto, alguien tocó la puerta. Toque, toque, toque. «Daniel, soy tu mamá. Ábreme, por favor». Ya llegué. Mi madre estaba en Torreón. No podía ser ella. Y sin embargo, su voz era igual, exacta, tan real que por un solo segundo, estuve a punto de girar la perilla. Pero recordé lo que dijo mi abuela. Entonces la voz cambió. Ya no era dulce. «Ábreme, maldito. Ya jugamos. Ahora te toca a ti. Toque, toque, toque». Sentí que la perilla se movía y luego silencio absoluto, como si el mundo se hubiera apagado. No sé cuánto tiempo pasó en ese silencio espeso, pero pude escuchar mi propia respiración acelerada, el tambor de mi corazón resonando en mis oídos. La perilla ya no se movía. Mi abuela, con los ojos cerrados, seguía murmurando esa oración antigua. Yo me aferraba a la cobija como si fuera una barrera mágica, pero dentro de mí sabía que lo peor aún no había llegado. Entonces, la puerta crujió. No se abrió por completo, apenas unos centímetros, lo suficiente para ver cómo algo se deslizaba hacia adentro, como si no caminara, sino que flotara, dejando tras de sí una línea de tierra húmeda sobre el suelo. Era una figura pequeña, de estatura similar a la de un niño, pero con proporciones incorrectas, extremidades largas, manos de más de 5 dedos, piel grisácea y brillante, como lodo mojado. Y lo peor, no tenía rostro, solo un hueco donde debían estar los ojos y una sonrisa tallada, amplísima, imposible de cerrar. Mi cuerpo se congeló. La figura se detuvo frente a la cama, observándome con esa no cara, ladeando la cabeza como si esperara algo de mí. Después, comenzó a señalar hacia la puerta. Sus dedos, largos como ramas, se movían con un ritmo casi hipnótico, como si me estuviera llamando sin palabras. Mi abuela se despertó de golpe. Se incorporó con una energía que no parecía humana y tomó del cuello una pequeña bolsita de cuero. La abrió con los dientes, escupió un polvo oscuro al aire y lo sopló directamente sobre la criatura. El efecto fue inmediato. La figura chilló, no con una voz aguda, sino con un sonido grave, como de tronco partiéndose por dentro. Comenzó a retorcerse y de su espalda brotaron lo que parecían ramas secas, formando figuras que semejaban manos.
muchas manos. «Cierra los ojos», gritó mi abuela. Yo obedecí y sentí cómo el ambiente se cargaba de electricidad, como si un rayo estuviera a punto de caer dentro de la habitación. Se escuchó un estallido, un golpe sordo, y después nada. Abrí los ojos y la figura había desaparecido, pero en la puerta, grabado como con garras sobre la madera, se leía claramente una palabra que antes no estaba ahí: regresarás. Mi abuela no dijo nada, solo me abrazó, pero su respiración estaba agitada y en sus ojos había algo que nunca le había visto: verdadero miedo. Y esa fue la última noche que dormí en ese rancho. Al amanecer, mi abuelo ya tenía las maletas listas. No me dio opción. Me subieron al camión y me mandaron de vuelta a la ciudad, sin darme más explicaciones. Nunca supe qué fue realmente aquello, pero cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa grabada y siento que, tarde o temprano, tendré que volver.